El miedo a fallar fue lo que me impidió intentar la gran obra hasta hoy. Es ahora cuando estoy empezando lo que debería haber comenzado hace 10 años, pero me siento feliz de no haber esperado 20 para esto. Hola, hola, bienvenidos al nuevo episodio del podcast El libro de tu vida. Y en este episodio quiero que hablemos de los sueños, de las metas, de esos objetivos que nos planteamos en algún momento de la vida, pero que por cosas que pasan o por lo que sea, al final terminamos incluso a veces desechando esas metas, esos sueños, esos objetivos, muchas veces por lo que otras personas dicen, otras porque no nos sentimos merecedores o no nos sentimos capaz de lograr esa meta o de lograr ese objetivo. Hace mucho tiempo me recomendaron ese libro, pero realmente no había tenido la intención de leerlo, siempre le daba prioridad a otras lecturas. Sin embargo, hace poco escuchando un podcast donde una de las personas que hablaba de este libro es uno de los mentores que he seguido por varios años, he leído varios de sus libros y mencionaba que este libro también le había cambiado la vida porque fue uno de los primeros libros que leyó antes de empezar como todo el proceso que empezó a realizar y tenía el presentimiento de que lo tenía en mi biblioteca. Y efectivamente, ese libro estaba en mi biblioteca y el libro del que les leí la frase del inicio es el libro de Paulo Coelho, El alquimista. Yo realmente no pensé que esta novela fuera tan contundente con su mensaje, fuera tan contundente con su forma de explicar las cosas. Yo que llevo varios años dedicándome también a ser docente, a ser profesora, buscando metodologías para simplificar la forma de explicar y de enseñar, pues sentí con esta novela que me conecté de una manera impresionante y tiene muchas enseñanzas sobre ese propósito, llamémoslo propósito de vida, sobre el propósito de vida, sobre los sueños, sobre cómo enfrentamos los obstáculos que nos pone la vida para poder buscar esos sueños. Y acá en el libro hablan de ese sueño como la leyenda personal y hablan de que es aquello que siempre deseaste hacer. Todas las personas al comienzo de su juventud saben cuál es su leyenda personal y la leyenda personal no es nada más que ese sueño que a uno le entrega la vida, que le entrega Dios o en lo que sea que creas, desde que uno estaba muy niño, pero cómo el mundo o inclusive tus propias exigencias o tu entorno te llevan a cambiar de decisión, inclusive de manera frecuente, simplemente como por encajar. Yo quiero hacer mención con relación a este libro de varias cosas que me han pasado en la vida que tienen que ver con ese logro de esos sueños. Inclusive en el primer episodio yo les conté cómo yo tenía el sueño de ser locutora, pensé que había sido un sueño frustrado, pero en realidad no había sido un sueño frustrado, porque sí lo logré cuando ni siquiera sabía que era un sueño, o sea, se convirtió en mi sueño ya después, pero estaba dándole poca importancia al hecho de que ya había hecho eso en mi vida y se convirtió en una parte de mi vida que me dio un aprendizaje importante para lo que hoy estoy haciendo. Uno a veces cree que sabe lo que quiere y eso está bien, pero en realidad a veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos porque no nos tomamos el tiempo de pensarlo conscientemente o al menos de escribirlo. Yo en muchas oportunidades he hecho el mapa de sueños. Cuando lo he hecho es porque he tenido la conciencia de escribir, de sentarme y de hacer el proceso, pero no, no he sido tan disciplinada en ese aspecto. Este año lo hice y han pasado una serie de situaciones que me han llevado a tener la conciencia de entender que si están pasando las cosas de esa manera es porque me estoy acercando también como a ese propósito que me planteé en la vida. Pero recapitulando el tema de los sueños y de cómo, por ejemplo, en mi adolescencia soñaba con ser locutora, hay algo supremamente particular que tiene que ver con este libro y que yo lo puedo enmarcar de muchas maneras con respecto al aprendizaje que eso me ha dejado. Si yo hablo de mi leyenda personal, yo puedo hoy, en este momento de mi vida, decir
que tengo más claro hacia dónde quiero ir o cuál es mi leyenda personal, cuál es como mi propósito y cómo quiero perseguir ese propósito. En ese momento, cuando yo encontré en la música como un escape a esa vida que no quería sentir de alguna u otra manera por tantas dificultades, tantos problemas, tanto dolor, tanto sufrimiento, siendo todavía muy joven, yo me metí en la cabeza, o sea, yo me obsesioné con el hecho de que yo quería ser cantante, de que la música era lo que yo quería hacer en la vida, porque era lo que me daba felicidad, lo que me llenaba energía. Sin embargo, aquí es cuando empezamos como a ver los obstáculos y como a comparar ese sueño versus lo que está pasando digamos que en el entorno. Sin embargo, yo decía, yo quiero ser músico, yo quiero estudiar música, quiero ser una cantante profesional, pero voy a estudiar una carrera porque eso es lo que dicen que hay que hacer, porque necesito algo que me dé plata, porque la música claramente en ese momento mi creencia era que no daba plata, no tenía ningún tipo de apalancamiento ni de financiamiento, o sea, de nada a nivel económico. Entonces, esa fue mi mentalidad y con esa mentalidad yo termino el colegio dedicándome también pues como a entrenar esa habilidad todo el tiempo porque entrenaba esa habilidad, desarrollaba ese talento. Sin embargo, termino el colegio y entro a la universidad. Al entrar a la universidad, obviamente me encuentro con un montón de escenarios que me obligan a dejar de lado ese sueño. Y desde ese momento, la música pasó a ser mi sueño, pasó de ser mi sueño a ser simplemente como algo bonito que me pasó en la adolescencia y que ya no iba más, porque no tenía el tiempo, porque no tenía el dinero, porque no tenía las herramientas, porque no tenía el recurso. Yo puedo decir hoy que me llené de un montón de excusas. Si lo miro desde una perspectiva em, como de aprendizaje. Sin embargo, yo en ese momento no lo veía como excusa porque era mi realidad de vida y eso está bien. Sin embargo, de ese tiempo acá han pasado más de 15 años aproximadamente y a veces todavía siento como ese, esa cosita en el pecho que uno dice que hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido lo suficientemente fuerte, si hubiera sido lo suficientemente valiente para perseguir ese sueño a pesar de las circunstancias? Pero también entendí que todo tiene un proceso y que todo es perfecto y que todo tiene un propósito. Me ha costado muchos años aprender cómo a integrar como ese concepto, a integrar eso cada que en mi vida pasan cierto tipo de situaciones. Pero cuando yo leí este libro, yo entendí que realmente mi sueño no era ese. O sea, mi sueño no era solamente ser cantante. El ser cantante estaba disfrazado con el poder convertirme en una mujer con ciertas cualidades, por poder lograr muchas cosas en pro de mi familia, por poder tener ese reconocimiento que quizás estaba buscando en otras personas, en mi familia. Entonces, cuando yo leo este libro y empiezo a encontrar en la historia de Santiago, que es el personaje central de la historia, y veo cómo él tiene un sueño, pero tiene también una vida que para él es cómoda, que para él está bien, que le da felicidad, que le da tranquilidad, pero al mismo tiempo se da cuenta o empieza a tener otro tipo de sueños y una meta específica, pero también empieza a dudar de esa meta, como, pues yo qué voy a tener eso, yo qué voy a lograr eso. ¿Y cuántas veces en la vida no nos pasa eso? ¿Cuántas veces en la vida no nos llega como esa sensación de qué rico poder ser eso, qué rico poder ser así, qué rico poder hacer aquello? Me veo haciendo esto, me veo teniendo esto, pero simplemente miramos nuestro entorno o nos miramos al espejo y no nos sentimos merecedores de eso que tenemos en el corazón.
Y a veces necesitamos pasar por ciertos procesos que nos ayuden a pulir nuestra personalidad, nuestra valentía, nuestra fortaleza. Yo quizás no descarto el hecho de retomar la música en algún momento de mi vida, ya no como a modo profesional, porque realmente no hace parte como de ese deseo, pero sí como hobby, volver a estudiar música, volver a tener la disciplina de trabajar mi voz, de trabajar un montón de cosas que requiere el hecho de que una persona sea cantante. O sea, uno critica muchas veces a las personas. Y eso hace parte del ejercicio en el que vengo hace varios meses, de cuando siento como esa sensación de que tengo la necesidad o las ganas de criticar a otra persona, observar por qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer y qué de bueno me trae eso. Y criticar simplemente es el hecho de uno reconocer, o sea, cuando uno ya puede lograr como identificar eso, de reconocer lo que no le gusta, porque simplemente o no lo puede hacer o no lo quiere hacer o siente limitaciones en hacerlo o en serlo, y entender que somos diferentes y que todos tenemos una forma diferente de ver la vida, de ver las cosas, de hacer las cosas. Entonces, entender que querer algo no necesariamente tiene que hacerse ya, que hay que convertirse primero en eso que uno quiere, aprender para poder lograrlo. Y este libro me dejó muchas enseñanzas porque el personaje principal se demora, pero llega. En el camino tiene dudas, pero encuentra personas que le ayudan a reforzar ese sueño y a reforzar esa meta. Y ahí voy también con el hecho y con la importancia que tiene el círculo, o sea, el círculo en el que uno está influye muchísimo cómo uno logra o no logra las cosas. Estos días también aprendí, había un científico que hace un experimento con células madre donde se da cuenta que por más que la célula quiera prosperar, el entorno afecta que prospere o no prospere. Entonces, esos experimentos científicos versus lo que uno contrasta con lo que pasa en la vida real. Ay, es muy cierto, porque, a ver, ¿a cuántas personas no les pasa que por más que tengan ganas de hacer algo, les hacen un comentario, una crítica y simplemente se retraen, agachan la cabeza y deciden no hacerlo por miedo a la crítica, por miedo a exponerse, por miedo a salirse de la zona de confort? Es una cosa muy jodida. Sin embargo, no puede ser más jodido el hecho de que uno no está haciendo lo que a uno le guste, el hecho de que uno no esté caminando por el sueño que uno quiere lograr. Yo creo que si uno tiene un sueño, y lo he visto y lo he leído y lo he escuchado muchas veces, si uno tiene un sueño es porque el alma sabe que lo puede lograr. Entonces ningún sueño es tan imposible de que no se pueda lograr con el tiempo, con procesos, con aprendizajes, con ayuda de otras personas. Uno necesita ayuda en la vida y a mí me ha costado mucho aprender eso porque me ha sido difícil saber pedir ayuda. Yo no sabía pedir ayuda. Todavía sigo aprendiendo porque nos compramos ese cuento de que uno puede hacerlo todo solo y no, uno no lo puede hacer todo solo. Uno puede aprender a defenderse solo en la vida, pero no necesariamente tiene que hacerlo todo solo. Entonces, cuando estamos buscando ese sueño, encontramos muchas variantes. Encontramos el momento en el que llegamos a una zona de confort, entonces ya dejamos a un lado. Pasa el tiempo, pasan los años y ahí yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir pensando en ese último día que no hice lo que me hizo feliz, que no perseguí mi sueño, que no perseguí mi leyenda personal, que no perseguí mi propósito, independientemente de lo que estuviera pasando afuera. Si adentro yo me puedo sentir con la capacidad suficiente de caminar lo que tenga que caminar, inclusive toda esta historia se da en un desierto. Y hay una frase que es que si uno no puede caminar el desierto o no se siente capaz de caminar el desierto,
¿qué sentido tiene? Entonces, por eso es mejor ni caminarlo siquiera. Y acá abro el libro y me encuentro otra frase que dice, es natural que se tenga miedo de cambiar por un sueño todo aquello que ya se consiguió. A mí me ha pasado eso muchas veces, pues me ha pasado varias veces de caer en esa zona de confort tan peligrosa donde uno decide estar ahí por cierto tipo de tranquilidad, por cierto nivel de tranquilidad, pero no de felicidad. Y eso es súper peligroso, porque a veces no queremos cambiarnos, no queremos cambiar lo que hacemos, porque es más fácil no hacerlo, es más fácil estar como estamos, es más fácil quedarnos ahí, es más fácil desaprender. Uy, esto sí que, mejor dicho, una cosa es aprender y nosotros tenemos la capacidad de aprender todo el tiempo, pero háblenme de desaprender lo que uno ya sabe, lo que uno ha vivido toda la vida, lo que uno aprendió toda la vida, uno con X años encima, donde toda la vida hizo las cosas de la misma manera y que le vengan a uno a decir es que tiene que desaprender si quiere lograr esto. Sí, es muy teso, es muy teso. Ay, pero se puede desaprender para volver a aprender. Y yo creo que los sueños ameritan que uno desaprenda para volver a aprender. Ahora hay algo también supremamente importante y puede ser un tanto peligroso que muchas personas tienen miedo de soñar, lograr el sueño y que ahí termine todo. Por eso también es importante uno autoconocerse y uno formarse todo el tiempo para tener clarísimo de que si se consigue una meta, ¿cómo voy a seguir escalando esos objetivos? Porque no puede ser que si yo consigo mi sueño, hasta ahí me llegó la inspiración, la motivación y las ganas de vivir. Eso también parte como de lo que uno pueda hacer en la vida, querer en la vida, aportarle a otras personas. Pero básicamente leer este libro me hizo acordar de todos esos procesos de la adolescencia, de todos esos procesos de la juventud, donde he pasado por tantas metas, he pasado por tantos objetivos, he logrado algunos, otros todavía no los he logrado y los tengo ahí todavía en mi mapa de sueños, pero yo creo que lo más bonito fue darme cuenta del proceso que tuve que atravesar para poder llegar hasta el punto en el que estoy hoy. Y si hoy bien no he logrado todas esas metas que tengo, todos esos sueños que tengo, antes no me daba cuenta que ya había empezado a chulear unas cuantas. Y eso me llenó de una profunda gratitud y también me hizo comprender que si bien he trabajado en aprender a ser consciente de ese proceso y que cada vez lo agradezco más y lo abrazo más, leer este libro fue como una cachetada de la vida y también una alerta a decirme, fíjate en qué punto estás hoy, fíjate a dónde quieres llegar, fíjate qué ha pasado atrás, pero vive hoy. Y yo tengo la particularidad de que quiero todo ya. Yo en algún momento dije en este podcast que lo hacía como también a título de terapia y aplica como terapia. Para mí, si te aplica para ti, perfecto y maravilloso porque aprendemos juntos, pero es el hecho de que estos días he venido con un afán de hacer mil cosas porque estoy en un proyecto que espero lanzar muy pronto, simplemente que hace mucho rato, hace mucho tiempo no trabajaba en él, entonces retomarlo para volver a reformarlo, hacer los cambios que haya que hacer y volver a sacarlo al aire, ha sido algo de que quiero hacerlo ya. Llevo 15 días en este proceso, entonces ha sido como cierto estrés del dominio del tiempo y yo tengo un rayón con el tiempo porque amo madrugar, amo levantarme temprano, mi rutina de la mañana donde yo me recargo para poder hacer las actividades que tengo que hacer en el día, pero también es este afán de que quiero hacer todo ya, pero tengo que tener en cuenta que las cosas toman un tiempo. Entonces,
Me he dado el permiso porque mi cuerpo ya me ha mandado alertas como bájale el ritmo, porque cuando estoy así tan acelerada, el cuerpo se empieza a agotar también, porque la mente, si te agotas mentalmente, físicamente el cuerpo automáticamente lo siente. Entonces, he estado como en esa carrera y me he dado como la posibilidad de, a ver, si me muero hoy, ¿qué me quedó? Inclusive en diciembre que tuve que pasar por una situación de salud bastante complicada, donde el mensaje fue ese, y si te mueres hoy, ¿con qué te vas a ir? Porque fue como un antes y un después en mi vida, darme cuenta de que yo no me estaba priorizando, no estaba priorizando mi salud y la alerta es, te puedes morir hoy, si no te intervenimos, te mueres hoy. Entonces, para mí es mucho que emocional, muy teso, creo que no lo digerí en el tiempo que lo debía haber digerido porque me generó muchas cosas a nivel emocional, pero al mismo tiempo como que me suprimí emocionalmente. Eso es supremamente peligroso, uno suprimirse emocionalmente. Sentir las emociones es lo natural y es lo que uno debería hacer, porque si no es gravísimo lo que puede pasar. Pero entonces en ese momento donde yo estoy como, ¿y si me muero hoy qué pasa? Y yo venía en un estrés de vida, donde todo el tiempo por buscar esas metas y esos sueños he sacrificado hasta mi propio descanso, mi propio bienestar. Y luego cuando leo este libro también me doy cuenta de, hay una cosa que es clarísima y es el presente. Si yo me muero hoy, ¿qué dejé? ¿A quién le dejé? Y no hablo de lo material, sino de, por ejemplo, mi hijo que recordaría de mí, las personas que me conocen, ¿qué recordarían de mí? Y también me di cuenta que ese sueño o ese propósito hace mucho rato viene dirigiéndose hacia el enseñar, que ha sido como algo que a mí me llena de energía, me llena de vida. Cumplir el sueño de ser docente universitaria fue algo que para mí fue wow, o sea, y le agradezco profundamente a la UPB porque me dio esa oportunidad de ser docente universitaria y he podido hacer muchas cosas en esa universidad que me han llenado el alma y ha sido demasiado enriquecedor para mí. Entonces, darme cuenta de que mi sueño no solamente estaba encaminado como en hacer cosas hacia las otras personas. Después me di cuenta que realmente el propósito siempre ha estado dirigido a los demás, pero a partir de enseñar, enseñar que lo que sea que yo aprenda. Lo he enfocado con el marketing, con la comunicación, con mi parte profesional y ahora que decidí sacar este podcast que tiene que ver más con temas personales, ha sido como la corroborar de que mi propósito tiene que ver con aportarle algo a las personas y básicamente es servir, es enseñar esa pequeña reflexión, ese pequeño mensaje, eso que yo he podido vivir en mi vida, porque eso sí es como una norma para mí de, de hablar desde la experiencia, desde el argumento, y por eso me pasan las cosas, básicamente. Mm, yo admiro mucho a un comediante mexicano, Franco Escamilla, me parece un teso, ese hombre me parece, o sea, ese man es súper teso. Y en uno de los monólogos, en uno de sus monólogos, él decía, es que a ver, obviamente una parte es compuesta, creada, pero la mayoría es lo que a mí me pasa. Y si no me pasan, me genero las cosas para poder tener de qué hablar en los shows. Y yo me he dado cuenta que mi vida ha estado dirigida por situaciones a nivel personal, profesional, emocional, familiar, donde me he visto obligada en que me pasan a mí, aprendo, pero de alguna otra manera lo tengo que conectar con el resto del mundo. En mi carrera me ha pasado eso. Yo soy comunicadora social, me especialicé en marketing y marketing digital puntualmente. Entonces, en mi carrera he tenido que ver cómo al final tuve que combinar esa parte personal que yo misma viví en algún momento con esa parte técnica y cómo
darme cuenta que al contrastar eso, o sea, es una sola cosa. Y luego a los últimos años he venido aprendiendo que no se puede desprender el ser del hacer, y en este caso la profesión. Entonces, cuando yo empiezo a conectar como todos esos hilos, me doy cuenta que estoy viviendo mi leyenda personal, pero que yo misma también me encargué de construir esos escenarios. Estos días estaba hablando con una amiga donde le contaba cómo fue mi proceso para enseñar. Yo toqué puertas antes digamos que de empezar a experimentar el tema de ser docente, antes de materializar. Antes de materializar el ser docente, yo había tocado puertas, quería como hacerlo en otras entidades, universidades, etcétera, pero me faltaban algunos títulos que exigían para poder desarrollar ese rol profesional. Yo en ese momento tenía una agencia de marketing con otros dos socios, teníamos una oficina. Ese fue otro sueño que pude materializar a mis 26 años, tener una empresa mía, una empresa donde yo pudiera ejercer lo que había estudiado. Entonces, cuando yo tenía la agencia con estos dos socios, en el edificio había un auditorio. Entonces llegamos al punto de por qué no enseñamos lo que estamos haciendo con los clientes y hacemos como un seminario, como tipo curso. Hicimos el primero, hicimos todo el proceso, hicimos los anuncios, la publicidad, sacamos unas libretas y unos MOOCs espectaculares, o sea, fue súper bonito. Hicimos la promoción y fue gente, fueron personas, a lo convocamos nosotros, digamos que a los tres nos conocían dentro de lo que cada uno hacía en su mercado, en su nicho, a nivel profesional, y fueron personas, incluso hicimos una segunda edición y ahí empezó, por ejemplo, mi camino como formadora, como docente. Después de eso hicimos otras versiones, incluso hubo amigos que fueron, que después me decían que habían aprendido mucho y valoré infinitamente ese apoyo de esas personas en ese momento porque siempre ha significado mucho para mí poder saber que tengo a mi alrededor personas que valoran mucho o poco, pero que valoran algo de lo que yo hago y que les puede aportar eso que yo he venido haciendo. Esa fue mi manera de abrir la puerta. Si no me daban oportunidades afuera, pues yo misma me iba a dar mis oportunidades. Y yo lo puedo decir muy fácil, pero es porque como yo crecí viendo tantas limitaciones y escuchando también como que el entorno es malo, que si uno no tiene palanca, que si uno no tiene rosca, como decimos acá en Colombia, no puede aspirar a tener un cargo, a ejercer algo que uno quiere. Yo me enfoqué en que si afuera no me daban las oportunidades, yo me las iba a dar con los recursos que tuviera. Este libro me hizo acordar de eso. Si afuera no hay oportunidades, ¿cómo las voy a crear? Si hoy no estás encontrando oportunidades, ¿cómo las puedes crear tú con lo que tienes? Y yo sé que a veces es muy difícil uno encontrarse en momentos de dificultad y decir, sí, pero ¿cómo creo? No, yo en ese momento no tenía, o sea, no tenía nada, o sea, tenía mis socios, tenía la empresa, pero lo único que tenía eran unas ganas gigantes como por poder hacer las cosas y las hice. Y a partir de ahí empezó como todo ese camino de construcción de marca personal de una manera más coherente con respecto a lo que yo quería hacer. Y adivina qué pasó. Me empezaron a buscar, me contrataron de otra agencia para dar cursos, me invitaban a clases, otros docentes en universidades para dar algún tema de estos que yo trabajaba en marketing a sus alumnos, de emprendimiento, me empezaron a llamar para dar conferencias, pero fue porque yo misma propicié el encuentro. Ahora yo también, a partir de todo esto, yo también, después de que terminó mi proceso con la agencia, porque la empresa no logró seguir, no logramos continuar con la empresa, ese fue para mí en un momento un fracaso grandísimo porque yo dije, o sea, no fui capaz, no lo logré, hago parte del tanto porcentaje que no logra sostener una empresa después de 3 años, pero bueno, después aprendí cuál era la lección y pude encajar otras cosas. Pero entonces yo seguí como generando espacios gratuitos de pago
para poder cumplir eso que cada vez más yo me daba cuenta que era como lo que a mí me daba energía, lo que a mí me daba felicidad, lo que a mí me daban ganas de seguir aprendiendo, seguir estudiando, porque habían personas que querían también seguir aprendiendo y seguir estudiando y seguir creciendo en sus vidas, en sus negocios, y me metí mucho con el mundo del emprendimiento y de los emprendedores, pues porque yo también era una emprendedora. A raíz de todo eso, yo encuentro en la formación y en la docencia, hoy puedo decir que en ese proceso encontré mi leyenda personal, porque yo buscaba, yo con la música tenía algo y era que a mí me gustan los escenarios, me gusta comunicarme con las personas como a nivel masa, ¿cierto? A nivel grande, grupal. Y la música me daba también como eso. Quizás también era una forma de buscar el reconocimiento que no tenía en mi entorno cercano. Y es una herida de la infancia que quizás todavía estoy trabajando, obviamente, muy seguramente. Pero, pero cambiar como la forma de ver ese contexto, de ver esa herida y transformarlo en algo positivo, no solo para mí, sino para los demás, también me llevó a entender que la vida no es tan cruel como uno piensa, pero tampoco es tan color de rosa como uno quisiera. El contraste es importante y el matiz hace parte de la vida. Entonces, ahora darme cuenta de que no importan las circunstancias, no importa lo que esté pasando, siempre es el momento indicado para hacerlo. Es como este podcast. Llevaba pensándolo un montón de meses y simplemente un día dije, o sea, no lo voy a postergar más, así como la frase que les leí al inicio. Me demoré mucho tiempo porque si yo me comparo en un aspecto negativo con otros creadores de contenido que llevan años en esto, yo no puedo pretender tener los resultados que tienen estas personas tan maravillosas y tan extraordinarias y tan tesos en lo que hacen y que llevan años construyendo y sembrando el resultado que quizás puedan tener hoy. Yo apenas estoy empezando y soy tan consciente de eso que lo único que estoy haciendo es disfrutarme el proceso. Me disfruto organizar el espacio, disfruto organizarme, disfruto crear los temas de los que quiero hablar, pero sobre todo dejarlo fluir. Y fluir es simplemente entregarse a lo que uno realmente quiere hacer. Porque también entendí que cuando lo que uno ama hacer se vuelve trabajo y uno no logra encontrarse a la diferencia, ahí es un punto donde ahí es donde llega el punto en donde uno puede abandonar los sueños, donde uno cree que definitivamente por ahí no es, y no, o sea, es cuestión de tener persistencia. Un amigo me enseñó una vez la diferencia entre constancia y consistencia. Y uno puede ser constante, pero no consistente. A veces podemos hacer tareas repetitivas y ser muy constantes, pero no ser consistentes con el proceso. Entonces, si ponemos un ejemplo de constancia y constancia es hacer las cosas de manera frecuente, pero consistencia es mantener también el nivel de cómo se hacen las cosas. Entonces, no es lo mismo que yo me levante todos los días a las 4 de la mañana y haga un día 10 minutos de ejercicio, otros días haga 20, otros días haga media hora. No. O sea, si me levanto a las 4:30, voy a hacer media hora de ejercicio o yo aplico la regla 20-20 que la aprendí con el libro del Club de las 5 a.m., que son 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de lectura, 20 minutos de meditación y ya. O sea, trato de no salirme de ahí cuando puedo, que sé que puedo mantenerlo también de manera constante, amplío la brecha. Media hora de ejercicio, media hora de lectura, media hora de meditación. Entonces en la vida es lo mismo. A veces somos muy constantes, pero no somos muy consistentes. Yo, por mi obsesión a ser perfeccionista, que también he tenido que aprender a dejarlo y a bajarle un poco las revoluciones, porque aprendí que es mejor hecho que perfecto, y he postergado muchos sueños y he postergado muchas metas por esperar a que todo esté bien hecho, a que todo esté perfecto, a que todo esté listo, y no. Y sobre todo siendo emprendedora, sí que aprendí que no, o sea, es mejor hecho que perfecto. Entonces, básicamente el tema de poder tener la capacidad de aprender a ser conscientes del presente, de vivir el proceso, pero sobre todo de saber uno qué es lo que quiere, porque si yo sé que voy de viaje y voy para
sí, para Cartagena, que es una ciudad que me tiene enamorada, yo tengo que buscar los vuelos que van para Cartagena y no para Bogotá, por ejemplo. Lo mismo pasa en la vida. Si yo sé que tengo sueños, qué sueños tengo y cómo puedo lograrlos y a quién puedo seguir, con quién me puedo mentorear, que ya haya llegado allá, que eso también es súper importante. Yo no puedo buscar un mentor que me guíe por un camino que no conoce. Entonces también hace parte como de la vida aprender a seguir a las personas y tener los referentes adecuados, porque yo no puedo pretender recibir consejos para tener la mejor relación de pareja de una persona que se está divorciando. Y ojo, esto no es un prejuicio, pero realmente es así. Además, porque también en algún capítulo lo mencionaba, uno normalmente tiene que saber a quién escucha y aprender a filtrar. Eso es súper importante, aprender a filtrar lo que a uno le llega de afuera, porque también es hasta qué punto uno puede ser o no vulnerable e influenciable de tomar decisiones equivocadas con respecto a la mirada de otras personas. Pero en cuanto a la vida, las metas y a los sueños, es también tener tan claro de que lo que uno quiere lograr, buscar quién ya lo logró y si esa persona está alineada con los valores y principios que uno tiene también, porque eso también hace parte fundamental del proceso. Yo no puedo transgredir mis valores y mis principios por conseguir una meta simplemente porque esta persona me dijo que así tenía que ser, pero no está alineado con lo que yo soy como ser humano. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta y me parece vital en la vida uno poder tener referentes. A veces hay personas que lo tienen que hacer primero para uno poder aprender a hacerlo. Y saber aprender, o sea, seguirlos, desaprender también hace parte del proceso. Entonces, les recomiendo este libro. Léanse, háganse en ese favor, dense ese regalo y saquen sus propias conclusiones. Incluso es un libro que más que leerlo, creo que es estudiarlo. Yo lo leí así, de una, en una tarde me lo leí, pero voy a volver a leerlo, voy a extraer todo lo que subrayé y quizás pueda que saque otra segunda parte hablando de este libro con esos aprendizajes o esas apreciaciones específicas. Pero por favor, si tienen un sueño, si tienen una meta y la han postergado muchos años o piensan que no les corresponde o piensan que no la merecen, vuelvan y analícenlo, vuelvan y miren su vida, vuelvan y miren el contexto en el que están y vuelvan a poner al frente esa meta, ese sueño y realmente evalúen si realmente lo que ha pasado es que la zona de confort les ganó, que escuchar a otras personas de afuera les ganó y que quizás hoy sea el momento de que eso de afuera no siga ganando y ganen sus ganas de poder conseguir ese sueño y de lograr ese objetivo. Para mí ha sido un antes y un después también leer este libro y darme cuenta de que, a ver, aquí hay una frase al inicio del libro porque este libro lo compré, pero fue de alguien más y ahí tiene una, pues como una reseña al principio. La única forma de quitarle el miedo a la altura es tirándose al vacío. Sí, la única forma de quitarse el miedo es enfrentando el miedo. Si hoy te da miedo hablar frente a una cámara, si te da miedo hablarle a esa persona que amas, quizás también aplica para esos temas, nada pierdes con hacerlo. Si tienes miedo de montar ese emprendimiento, de empezar ese nuevo proyecto por el que ir a tu familia, el que ir a tu papá, tu mamá, tu esposo, tu hijo, etcétera, el mundo entero. Si quieres estudiar esto y no aquello, hazlo, hazlo. Y recoge todo lo que has aprendido hasta el día de hoy, porque estoy segura que todo eso que ha pasado hasta el día de hoy en tu vida te ha dejado un camino abonado y te ha dejado aprendizajes para poder empezar o retomar un nuevo camino o tomar un nuevo camino hacia lo que realmente quieres hacer. Y para finalizar este podcast, quiero que recuerdes esta frase. Cuando deseas alguna cosa, todo el universo conspira para que puedas realizarla. Si estás viendo o escuchando este podcast en mi canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Cada jueves hay un nuevo episodio. Espero que este te haya gustado muchísimo. Nos vemos pronto.